Hola amigos, de nuevo aquí en la pantalla con ustedes en este programa informativo increíble. Bueno, estamos retomando otra vez esta noble actividad de informarles a ustedes sobre los acontecimientos más importantes que se generan en el planeta, en el mundo, acontecimientos que no se pueden dejar de pasar, no se pueden ignorar. Pero en esta ocasión estamos dando paso a una sección que no se quede solamente en lo noticioso, en la anécdota, sino que queremos ir más allá e incursionar en el misterio de lo que nos rodea, cosas que no entendemos, cosas que suceden pero que no logramos darle explicación satisfactoria, completa a muchos acontecimientos que a veces tenemos nosotros la experiencia personal, o en el caso de ustedes a lo mejor alguien tiene una experiencia personal de algún misterio que haya vivido, de algún acontecimiento, algún fenómeno del cual haya sido parte y que no se puede explicar. Entonces vamos a abordar estos fenómenos, estos acontecimientos, como es la tradición de este programa, de esta videocharla, para que podamos entender el mundo en el que vivimos, para que podamos entendernos a nosotros mismos y tener una luz de quiénes somos, a dónde vamos, si este plano terrenal es todo lo que existe o existe algo más allá después de esta existencia. Yo creo que todos nos planteamos en algún momento si hay algo después de que se termina nuestra vida. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿Cómo es aquello? Entonces, sí necesitamos empezar a explicarnos y a explicar y empezar a hablar de este tipo de temas, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por estar aquí. Les pido que compartan esta información a las personas que ustedes consideren importantes. Sabemos que hay noticias que están sucediendo y que también son dignas de explicarse, pero también no podemos dejar de lado lo inexplicable. Entonces, yo voy a comenzar con esta serie de cápsulas informativas sobre lo inexplicable, sobre el significado de mi propio país, porque es un misterio que ¿por qué? O sea, empezando, para conocerse uno mismo, pues, primero, o sea, hay que ver de dónde viene uno, de explicar los orígenes, los misterios que hay, sobre todo en el caso de mi país, que es México. ¿Por qué? ¿De dónde venimos? ¿Por qué México es México?
¿por qué México se llama México? O sea, y hay muchas explicaciones en internet. Ustedes pueden ingresar a diversas fuentes y a diversos eh, em, comentarios y investigaciones que existen por todo internet, y por lo general la explicación que se da es de que la explicación que se cuenta es de que México significa el ombligo del mundo, pero la mayoría de este tipo de explicaciones ahí se quedan. Nada más de que México significa etimológicamente el ombligo del mundo, porque es el centro del universo, y nada más. O sea, no hay una historia atrás que vaya explicando la aparición del nombre de México. No existen fuentes de que en qué momento, en qué siglo, en qué tiempo apareció el nombre de México. No hay una explicación que podamos haber encontrado por aquí en internet o en libros que yo he leído un poquito, y tampoco, o sea, no hay una explicación, y esto constituye un misterio, ¿verdad? O sea, ¿por qué no hay una explicación histórica de decir, bueno, México surgió desde tiempo, empezaron a hablar, o sea, y lo que vamos a hacer aquí nosotros es dar una explicación de por qué México se llama México, de dónde surgió la palabra México, con todas las fuentes que hemos consultado y con toda la información que hemos recabado, pues he concluido, he resuelto este entramado, y me gustaría compartirlo con ustedes para que ustedes también opinaran y se sintieran parte de este descubrimiento que vamos a hacer de por qué México se llama México, porque es parte de nosotros. O sea, ustedes son México, yo soy México, y así otras personas de otros países pues también tal vez puedan investigar acerca del origen del nombre de su propio país. No sé, por ejemplo, ¿por qué Estados Unidos se llama Estados Unidos? ¿Por qué España se llama España? ¿Por qué Cuba se llama Cuba? ¿Por qué Nicaragua se llama Nicaragua? ¿Por qué Argentina? ¿Por qué Brasil? ¿Por qué Rusia? ¿Por qué Ucrania? ¿Por qué Alemania? ¿Por qué Reino Unido? O sea, donde se encuentren ustedes, hay que investigar porque de dónde venimos, porque es una manera de saber hacia dónde vamos. Entonces, la palabra México. La palabra México no se remonta única y exclusivamente a un periodo prehispánico, sino que vamos más allá. El origen es todavía más anterior, y el origen sale, ustedes ni se lo van a imaginar, ni por la cabeza les pasaría de dónde proviene, de dónde sale la palabra México. Bueno, prepárense, agárrense de donde puedan, porque esto les puede causar un shock, un trauma emocional, saber de dónde viene el nombre de nuestro país.
puede causar shocks, como le digo, un golpe a la mente, un golpe a la concepción del mundo que tenemos, un golpe a lo conocido, a lo que conocemos, hasta lo que conocemos actualmente, un trauma que a lo mejor les puede causar esto a ciertas personas porque no están preparadas para escuchar este tipo de información, y puede haber personas muy susceptibles, personas que no van a poder concebir, porque este nombre de México envuelve un misterio muy profundo en la humanidad. Bueno, ahí les va. Y agárrense de donde puedan. ¿Sí? El nombre de México. Sabemos que han existido civilizaciones en todo el mundo, pero la que más ha marcado la historia de la humanidad es, justamente, adivinaron. Ustedes sí saben. Ustedes sí saben quién ha marcado más en esta historia de la humanidad. ¿Quién nos ha marcado más? Ya, a ver, voy a dar chance para que lo pongan en los comentarios aquí abajo y empiecen a escribir ahí. Esta persona ha marcado más la historia de la humanidad. Voy a darles unos segundos que empiecen a escribir. ¿Fue esta persona? ¿Sí? Okay. ¿Ya? ¿Ya lo escribieron? Ok, perfecto. Bueno, esta persona, que de ahí proviene el nombre de México, esta persona que es la que más ha influido en la historia de la humanidad, no por nada contamos la historia de la humanidad a partir del año en que él nació. ¿Sí? O sea, el año el que estamos ahorita, 2023, son los años que él tendría actualmente. 2023 años tendría actualmente, o tiene, depende de ustedes. Esta persona es Jesús. Jesús el Nazareno, el Cristo. Jesús, cuando llegó cuando se desarrolló su historia, su vida, hizo una evangelización, evangelizó no solamente para su pueblo, sino para su pueblo, que somos toda la humanidad, pero no solamente para lo que era el mundo conocido en ese momento, que era Israel y Roma y otras partes de Asia y partes de Europa, en Grecia, y en ese momento era lo único conocido, sino que Jesús evangelizó para cada criatura existente en el planeta. O sea, cada ser humano existente en el planeta, cada civilización, cada poblado,
Para todos, para todo el mundo, Jesús llegó a a, 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 hablar sobre su palabra. Claro que en muchas culturas lo representaron de diferentes maneras, porque pues no en todas las culturas lo iban a representar igual. Por ejemplo, en Japón, en Asia, o sea, en otras partes del mundo, en América también, pues él llegó y evangelizó, pero al momento de representarlo a él para conocimiento de las generaciones futuras, pues ya lo representaban según la visión de cada cultura. ¿Sí? Entonces, cuando Jesús llegó a América, se encontró con ciertas poblaciones. Una de estas poblaciones era la que se encontraban en Aztlán, en el valle de Aztlán. Él llegó ahí y empezó a convivir y empezó a transmitir su palabra, su evangelio, y al mismo tiempo que hacía esto, pues daba conocimiento a esas personas de otras cosas, otras herramientas, otras habilidades que él conocía para la siembra y para unas mejores cosechas, y así fue como Jesús se apareció a los pobladores de América como lo que era, como un redentor, como un salvador, para que estas personas su cultura floreciera. Entonces los pobladores de Aztlán que habitaban la parte central de Norteamérica, lo que vendría siendo como la parte central, lo que vendría siendo las Luisianas, por ahí, por esos lugares, por Luisiana, o sea, en la parte central de Norteamérica, por ahí habitaban el Aztlán, por ahí se ubicaba el valle de Aztlán. Entonces los pobladores de Aztlán, o también conocidos a esas personas que vivían en Aztlán como aztecas, porque de ahí proviene el nombre de azteca, proviene de Aztlán. Le preguntaron a Jesús cómo lo podían llamar a él, cómo lo podían denominar, o sea, cuál era su nombre para poder comunicarse con él. Y él les dijo, ustedes me pueden decir Mesías. Ustedes me pueden decir Mesías. Yo soy su Mesías. Soy su Salvador. Entonces les empezó a decir, soy su Salvador, soy su... Pero la palabra que más les quedó a estos pobladores fue la palabra Mesías. ¿Quién es nuestro Salvador? Nuestro Salvador es el Mesías. Y a partir de ahí o sea, de alguna manera pues llegaron a la conclusión o fueron orientados por Jesús para que los pobladores de Aztlán
fundaron una ciudad en honor al Mesías, en honor a él, en honor a Jesús. Iban a fundar una nueva ciudad, que yo tengo una explicación para este acontecimiento que sucedió, porque no todos los que vivían en Aztlán siguieron la recomendación de Jesús, porque él les pedía que fundaran una nueva ciudad en honor a él, porque había muchas personas que habitaban en Aztlán que no creían en él, que no lo aceptaban, que no, o sea, como en su propia tierra, ¿verdad? Donde en Israel, donde había judíos que tampoco lo aceptaban. También aquí hubo otras tribus que no lo aceptaron, pero sí hubo una parte de la población de Aztlán que Jesús les dijo que tenían que vivir bajo los mandamientos del Evangelio, bajo los mandamientos de Dios, y que se tenía que regir por los mandamientos de Dios. No robar, no matarás, no robar, no matar, no mentir. O sea, los mandamientos de la tabla de Moisés. Entonces, muchos estuvieron de acuerdo, otros no. Los que estuvieron de acuerdo, los que no estaban de acuerdo, porque ellos querían seguir viviendo con sus libertades, y Jesús les dijo, no, es que no es así, ustedes no pueden seguir viviendo así. Ustedes tienen que regirse por leyes espirituales, y para poder surgir como un pueblo, como una cultura floreciente. Entonces, para ser agradable a mi Padre, a Dios nuestro Señor. Entonces, salieron de ahí, de Aztlán, cierta cantidad de personas, de aztecas, con la misión de encontrar un lugar para dedicárselo al Mesías. Entonces, ellos, al salir de Aztlán, dijeron, ya no somos aztecas, ya nosotros no vamos a pertenecer al Aztlán. Vamos a hacer, ya nosotros nos vamos a llamar de otra forma, porque ahora tenemos un nuevo Señor que nos está guiando, que va a ser nuestro Dios verdadero, y que es Él, que es el Mesías. Entonces nosotros nos vamos a poner como él, el que nos está guiando, como el Mesías, que es el que nos está guiando hacia donde vamos a florecer, donde nuestra cultura, nuestra civilización va a florecer en honor al Mesías. Entonces, a partir de ahí, de que salieron de Aztlán, ellos se denominaron seguidores del Mesías, pero ellos traduciéndolo a su idioma, se llamaron, para denominarse seguidores del Mesías, ellos se denominaron mesicas, o sea, seguidores del Mesías, mesicas, seguidores del Mesías. Mesicas, en ese sentido, proviene del nombre del adjetivo Mesías, que es como se le conoce a Jesús, y ellos en ese momento determinaron que se iban a llamar a sí mismos mesicas, en honor al Mesías.
Entonces, así llegaron al centro de México, y estuvieron buscando el lugar hasta que el Mesías les dijo exactamente el lugar donde iban a establecer su civilización en honor a él. Claro que tuvieron muchas dificultades con otras tribus que aparecían por ahí y que los estaba hostigando a los mexicas, porque pues como eran gente nueva y ellos apenas están llegando, y entonces estaban buscando el lugar de tal manera que, o sea, también estaban al mismo tiempo en conflicto con otras poblaciones. Pero que los mexicas, les decía Jesús, no deben de creer en sí mismos a pesar de todas las dificultades que se les estaba presentando. Entonces, ya llegado el momento, el Mesías les dice: ese es el lugar, y señaló a un lugar de un águila que simbólicamente representa el bien, devorando una serpiente, que simbólicamente representa el mal. Es decir, el bien derrotando al mal. Entonces ahí les dijo el Mesías que ese iba a ser el lugar en el cual ellos iban a fundar su cultura, su civilización. Lo hacen, florecen, y llegado el momento, se aparecen varios nombres para el lugar al que llegaron. Entre ellos está Tenochtitlan. Tenochtitlan, que me parece un nombre que hasta ahorita no he sabido por qué Tenochtitlan. Antes de Tenochtitlan está una civilización anterior que se llamaba Teotihuacán, que significa ciudad de los dioses. Pero Tenochtitlan, me imagino que ha de haber sido por algún guerrero llamado Tenoch. Me imagino que ha de haber sido por eso, Tenochtitlan. Pero antes había una civilización que eran los teotihuacanos, que fueron los que crearon las pirámides. Y hay una versión que, se dice que cuando llegaron los mexicas, estas pirámides ya estaban ahí. Nada más que estaban, como era una civilización que ya había desaparecido, la de los teotihuacanos, entonces ellos los mexicas empezaron a reconstruir y empezaron a arreglar todo aquello, y le metieron ingeniería para los desagües, que era muy avanzado para su época. Y se establecieron ahí en ese lugar. También se cambió esa denominación a Anáhuac, que era lugar rodeado por agua. Pero aquí está el misterio de por qué no inmediatamente, lo denominaron, si ellos se llamaban a sí mismos mexicas, por qué no inmediatamente le pusieron a ese lugar alguna toponimia, algún nombre relacionado con este nombre de mexica. Lo más lógico es que al llegar le hubieran puesto no sé, algo parecido o alguna derivación, Mexitlán o
no sé, o sea, lo más lógico hubiera sido Mexitlán. Entonces, no fue así, sino que ahí se pierde en la historia cómo surgió realmente el nombre de México. Pero México sí proviene de este gentilicio de los mexicas. O sea, México proviene de mexicas. Mexicas proviene de Mesías. Entonces, el lugar en el que se establecieron los mexicas, por obvias razones, se llama México o México o México. Existe una versión que está un poco relacionada, que se dice que Huitzilopochtli, que fue el que guió, que en realidad vendría siendo Jesús, pero, o sea, para ciertas personas era Huitzilopochtli, que los dirigió desde Aztlán hasta el Valle de México, y que otro nombre que tenía también Huitzilopochtli era Mexe, o Mexe, que también así se llamaba, Mexe. Obviamente este segundo nombre hace clara referencia a Mesías. Como los pobladores tal vez no podían todavía traducir bien Mesías, nada más tal vez lo dejaron en Mexe, que era también el nombre con el que conocían a Huitzilopochtli. Entonces todo esto viene a redondear esta idea de que del nombre de México, de que el nombre de México viene de la palabra de nuestro Señor, de Jesús, viene de Mesías, o también pudieron haberlo llamado Mexe, y el lugar al que iban a habitar por obvias razones lo iban a denominar México o Mexitlán, por ahí ahí se pierde esa historia de cómo se acuñó el nombre de esta terminación seo, porque Mexe sí ya estaba, pero esta terminación co, que en realidad co es como lugar de. Entonces o sea, no se ha establecido muy bien o no, o sea, pero en realidad México es lugar del Mesías. Ese es el significado más exacto para la palabra de México. Lugar del Mesías. México. Y para mayor comodidad, México. Perdón. Entonces, si ustedes se van a YouTube o a alguna otra plataforma, van a encontrar este tipo de explicaciones. Ahorita se las voy a poner y ya no van a encontrar otra explicación más amplia, más sensata, más histórica, más acercada a la realidad, a lo que pudo suceder, a lo que realmente pudo suceder, y no solamente quedarse con esta explicación que les voy a poner aquí, que es la que te encuentras en todas partes. Si tú buscas qué significa México, vas a encontrar esto, mira. Ahí te va. Sobre el significado de la palabra México. Lo que es seguro es que se trata de un vocablo de origen náhuatl, con el que los mexicas designaban la capital de su estado. La propuesta más comúnmente aceptada señala que el nombre del país proviene de los vocablos Mestli, que significa luna, Xictli, que significa ombligo, y Co,
que significa lugar. De esta forma, el nombre de México significa lugar en el centro de la luna, o más precisamente, en el centro del lago de la luna, que era uno de los nombres con el que los mexicas conocieron el lago de Texcoco. ¿Sí? ¿Ven? O sea, esta explicación de que México es el lugar de la luna, o es el ombligo de la luna. Pero, o sea, está totalmente desconectado de todo este significado, o sea, no te conecta a nada. Que el ombligo, el lugar del ombligo de la luna. O sea, dices, o sea, no hay una conexión histórica que te explique de los porqués. O sea, ¿cómo poder o sea, es una explicación, pero muy limitada. Esta, la de los de México, que el ombligo es el ombligo de la luna. Me parece una explicación muy limitada y que se queda muy corta para poder explicar, ¿verdad? El significado de nuestro país, México. Ahora,